Artículo N. SCP-986. Clase de objeto: seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-986 se almacena actualmente en el repositorio de documentos anómalos en el sitio 11. El personal de investigación debe examinar los contenidos de SCP-986 semanalmente para ver los cambios. Cualquier cambio a los contenidos de SCP-986 debe ser registrado por el personal después de notificar al director de investigación. Se puede acceder a una lista de mensajes y narraciones de SCP-986 con el permiso del director de investigación. La preferencia por la asignación del personal a SCP-986 se otorgará a personal con formación académica en crítica literaria y o criptografía. Descripción: SCP-986 es un manuscrito inédito titulado The Absent Willows, probablemente escrito por el novelista estadounidense William Faulkner. El manuscrito consta de 1208 páginas encuadernadas, que contienen una obra original de ficción y una sección complementaria. Faulkner no hizo ninguna referencia a él en ninguna de sus cartas personales, ni ha sido citado por especialistas en literatura como una de las posibles obras inéditas del autor. A intervalos irregulares, el texto mecanografiado se manifestará por medios desconocidos en la sección suplementaria de 850 páginas de SCP-986. Si bien el texto de The Absent Willows está escrito en un estilo consistente con la máquina de escribir Underwood estándar portable utilizada en la vida de Faulkner, el texto que aparece en la sección complementaria no coincide con ningún tipo de letra estándar conocida. El contenido del texto que aparece en SCP-986 consta invariablemente de un formato repetido de 6 caracteres que, tras la visualización inicial, no parece tener ningún contenido comprensible, por ejemplo, GQCSKDOMFSKSAE. Este texto actualmente ocupa el 58% de la sección complementaria, y el resto está compuesto por papel en blanco. SCP-986 llamó la atención de la Fundación en 1964, luego de que un representante de Random House encargado de examinar los documentos de Faulkner intentara venderlo a una casa de subastas literaria en Luxemburgo. El análisis inicial sobre la recuperación de SCP-986 determinó que el texto anómalo manifestado en SCP-986 era una serie de mensajes cifrados. Los criptoanalistas pronto reconocieron el patrón de cifrado como un cifrado de libros, pero carecían de la clave. En 1972, con el uso de modelos de análisis matemáticos asistidos por computadora, la Oficina de Criptoanálisis del sitio 11 identificó un pasaje en la primera edición de 1942 de Go Down Moses como la clave del cifrado. Los mensajes que aparecen en SCP-986 se han descodificado y transcrito posteriormente. Registro de investigación 986-1. Contenido de SCP-986. Páginas 1-358. Resumen. Una novela titulada The Absent Willows, ambientada principalmente en el Mississippi rural y que tiene lugar en 3 períodos distintos: la Guerra Civil Americana, los años 1910 y los 1950. La novela trata principalmente de las experiencias de los miembros de la familia afroamericana Wilper en Jesperson Plantation y la ciudad ficticia de Muskogee, Mississippi. A diferencia de muchas novelas anteriores de Faulkner, este trabajo no se desarrolla en el condado de Yoknapatawpha, ni utiliza ningún personaje de su canon establecido. Sinopsis. La primera parte de la novela relata la historia de Sonny Wilper, un esclavo de la familia Jesperson encargado de supervisar a los sirvientes domésticos de la plantación Durante la ausencia prolongada del coronel Alphonse Jesperson, debido a la Guerra Civil Americana y la presencia de tropas de la Unión en el campo circundante, Sonny asume el control de la plantación y sus recursos menguantes.
Una revuelta en contra de su custodia por manos de Campo Blanco y Negro finalmente obliga a Sundy a reconocer su paternidad de Thomas Sutter, un muchacho de raza mixta que se supone es el hijo bastardo del coronel Jesperson. La segunda parte es una narración en primera persona contada por Slumber Wilper, un anciano afroamericano en la actualidad, la década de 1960 por la cronología del libro. Slumber, más tarde se reveló que era el nieto de Thomas Sutter, relata la historia de un encuentro de la niñez con un predicador viajero en el bosque a las afueras de Muskogee, Mississippi. Tras una exhortación críptica del predicador sordo a mirar entre los árboles, Slumber se embarca en un viaje a lo profundo del bosque. Después de un ataque de jabalí que le cuesta a Slumber su dedo índice derecho, se desmaya por la pérdida de sangre, solo para despertarse en un claro en el interior del bosque. Una figura alucinatoria le dice que ha encontrado el lugar de descanso final de su padre. La tercera parte es una transcripción poética de una visión experimentada por Tyrus Murtry, el sobrino de Slumber. Tyrus, que vive en Nueva Orleans como trabajador portuario, recibe una carta de una persona que dice ser su hija adolescente. Al leerlo, Tyrus se retira a su habitación alquilada en una casa de escopetas de Nintuar y cae en una ensoñación extendida, cargada de imágenes metafóricas y narrativa que a veces parece dirigirse directamente al lector. La parte final de The Absent Widows se centra en una mujer conocida solo como Eva y sus diversos interludios en la vida de Tyrus. La novela termina con Tyrus recordando su ahogamiento de una infante a través de una ribera llena de juncos, un evento que puede o no ser metafórico dentro de la narración. Notas: no se observaron propiedades anómalas. El análisis literario confirma que las opciones temáticas y los ajustes no se ajustan a ningún trabajo previo. Sin embargo, la elección de palabras, el estilo, la sintaxis y el enfoque narrativo indican que Faulkner es el autor de este trabajo. Páginas 359-491. Resumen. Esta sección consiste en mensajes decodificados que aparecen inmediatamente después de The Absent Widows. Los mensajes forman una narración sin título que aparentemente es un recuento de un pasaje de la parte 2 de la novela. Sinopsis. Una hembra indígena no especificada entra en un claro en un bosque muy similar al descrito en la parte 2 de The Absent Widows. Ella recuerda la historia de la tribu de su padre en la región, y en particular la matanza de una fiesta de caza europea días antes de su nacimiento. Después de suplicar a espíritus sin nombre para vigilar a su familia, ella lleva a cabo ritos funerarios para su hijo muerto. Notas. Esta narración se decodificó a partir de texto que apareció espontáneamente en SCP-986 durante un periodo que finalizó en 1968. Debido a las primeras partes del texto existentes antes de la recuperación de la Fundación, se desconoce la fecha de inicio de esta parte de las transmisiones SCP-986. Páginas 492-656. Resumen. Las páginas 492-656 son una autobiografía aparente de William Faulkner. Tenga en cuenta que Faulkner no publicó una autobiografía durante su vida. Sinopsis. Un narrador, presumiblemente William Faulkner, aunque en ningún momento el narrador se identifica por su nombre, proporciona un relato de los acontecimientos de su vida como un escritor distinguido en el sur de Estados Unidos. Los primeros 3 capítulos de este relato coinciden con información conocida sobre la vida temprana de Faulkner. Sin embargo, comenzando con el capítulo 4, surgen importantes desviaciones de las cuentas documentadas de la vida de Faulkner. Estos incluyen varios eventos importantes que no se conocían antes de Faulkner. Un compromiso de 2 años en Willoughby Sanatorium en Jackson, Mississippi a la edad de 14 años debido a una enfermedad mental no especificada. Una relación homosexual con un profesor casado en la Universidad de Yale. Un encarcelamiento de 9 meses en un campo de prisioneros de guerra alemán durante la Primera Guerra Mundial. Una reunión con Arthur Findlay durante una gira de conferencias en Gran Bretaña en 1937.
A medida que la narración continúa, los eventos descritos en la autobiografía varían cada vez más desde la comprensión establecida de la vida de Faulkner. En los últimos capítulos del libro, el narrador se salta periodos de tiempo significativos sin explicación de los eventos entre capítulos, y eventos que parecen no estar relacionados con la vida de Faulkner, como una temporada como transportador de agua en el Punjab, prueba de vuelo un avión experimental y ser juzgado por asesinato, están relacionados con el lector. La investigación del personal de la Fundación ha determinado que algunos eventos descritos en esta narración, como el confinamiento en Willoughby Sanatorium 1 y la reunión con Findlay, ocurrieron y nunca fueron documentados por biógrafos oficiales, mientras que otros, el juicio por asesinato y los reclamos de contraer un caso de malaria, han demostrado ser falsa. La veracidad de gran parte de la narración, sin embargo, es imposible de confirmar o negar en este momento. Notas. Después de un largo periodo de inactividad, el texto codificado que comprende esta sección de la narrativa comenzó a manifestarse en 1975 y continuó apareciendo hasta la conclusión en 1982. Páginas 657-678. Resumen. Esta porción de SCP-986, titulada ¿Qué hay que hacer?, de acuerdo con la primera línea de texto transmitida, es un diálogo entre dos, posiblemente tres, caracteres sin nombre. Sinopsis. Dos personajes sin nombre se hablan durante un periodo prolongado. El diálogo sigue un patrón, en el que el primer personaje formulará una pregunta o afirmación, seguido de la frase ¿qué hacer? El segundo personaje ofrecerá una solución sin sentido, seguida por el primer personaje haciendo otra pregunta. Extracto de SCP-986, página 661. ¿Cómo harías para convencer a un amigo de que ellos también deben cuidarse a sí mismos? ¿Qué hacer? Alinee sus bolsillos con cuartos. Haga que todos los horarios se sientan como la segunda vez. La tía Marta me escribió una carta hoy. ¿Qué hacer? Espere. A partir de la página 669 en adelante, el segundo personaje siempre responderá al primer personaje sugiriendo un acto de autolesión, por ejemplo, automutilación, una acción humillante o alguna forma de suicidio. Una posible interpretación de este desarrollo es que el segundo personaje ha sido reemplazado por un hablante diferente. Notas. ¿Qué hay que hacer? Fue transmitido por SCP-986 desde 1982 hasta 1984. Es el primer ejemplo de texto transmitido por SCP-986 que concluyentemente no coincide con el estilo de escritura de Faulkner. Criptoanalistas actualmente analizando esta sección para evidencia de cifras adicionales. Páginas 679-798. Resumen. Las páginas 679-798 representan la narrativa actual transmitida por SCP-986 y consisten en una exégesis del libro de Tomás el Contendiente, un documento no canónico relacionado con el Nuevo Testamento bíblico. Sinopsis. La mayoría de esta sección en este momento consiste en una reproducción de pasajes del texto del libro de Tomás, seguido de un extenso comentario sobre cada pasaje. El comentario ofrecido en SCP-986 ha demostrado ser difícil de interpretar, ya que a menudo se escribirá en versos poéticos, secuencias de letras sin sentido que se asemejan al cifrado del libro original del que se decodifica el texto, o un diálogo entre personajes que se asemeja a lo que debe ser hecho. El libro de Tomás es en sí mismo un diálogo en su mayor parte. En la página 796, el estilo de la sección cambia abruptamente, y se reemplaza con fragmentos de oraciones que generalmente constan de entre 1 y 3 palabras.